Buenas tardes. Iniciamos esta sesión para abordar el caso de nuestro cliente en Singapur, un ingeniero con un patrimonio de $500.000 de Singapur. Su portafolio actual rindió un 2% el año pasado, una cifra débil frente al entorno global de 2017 marcado por el Brexit y una nueva administración de Trump en Estados Unidos. Pero el problema no es solo el entorno, es su realidad familiar. Con dos hijas a punto de iniciar la universidad, el cliente enfrenta pagos significativos para cubrir los gastos universitarios. Ante esto, su corredor le ha propuesto reestructurar su capital a través de una selección de 10 ETFs estratégicos, 6 de renta variable y 4 de renta fija. Mi objetivo es definir si su estrategia actual sobrevive a sus pasivos y junto a ustedes determinar la estructuración definitiva. Primero, hemos analizado la rentabilidad esperada frente a las necesidades familiares para los próximos 5 años. El cliente debe cubrir matrículas de $30.000 de Singapur anuales por hija, mitigadas parcialmente por un ahorro de $10.000 de Singapur de su salario. Hemos proyectado dos líneas bases. La primera, un escenario de continuidad. Si mantenemos la cartera rindiendo al 2% como el año pasado, el flujo de caja neto, contabilizando las salidas por gastos universitarios, drenará el capital de forma alarmante. Al cabo de 5 años, el patrimonio del cliente caerá de 500.000 a $414.900 de Singapur. Estamos hablando de una disminución patrimonial del 17%. El segundo escenario, un escenario de optimización inicial. Utilizando la data histórica de los 10 ETFs propuestos, realizamos una optimización de varianza mínima. Al priorizar la seguridad, logramos un retorno esperado del 2.6%, mejorando el saldo final a $429.150 de Singapur. Las conclusiones de este análisis preliminar son contundentes y preocupantes para esta junta. Primero, incluso optimizando la cartera para obtener el menor riesgo posible, un retorno esperado del 2.6 es insuficiente. El capital final sigue estando por debajo del capital inicial, lo que significa que el cliente está gastando su patrimonio para pagar la educación de sus hijas. Segundo, la estrategia de mínimo riesgo no es sinónimo de seguridad financiera. Aunque la volatilidad sea baja, el riesgo de déficit para los objetivos familiares es inaceptable. Por lo tanto, la línea base nos indica que el cliente no puede seguir siendo conservador. Cedo la palabra al resto del equipo para que analicen los escenarios de mayor rendimiento que nos permitan revertir esta tendencia de agotamiento de capital. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los miembros de la Junta. Para brindar el patrimonio a nuestro cliente y asegurar el cumplimiento de sus metas financieras, nuestro equipo desarrolló un modelo de optimización de media varianza basado en la teoría de portafolios de Markowitz. Nuestra canasta de análisis consistió en 10 FTS que cubren una amplia gama de clases de activos, renta variable estadounidense, europea y de mercados emergentes, así como renta fija asiática, europea y bonos del tesoro protegidos contra la inflación. Para construir nuestro modelo, no nos limitamos a mirar los retornos aislados. Construimos una matriz de varianzas y covarianzas para entender matemáticamente cómo se mueve cada activo en relación con los demás. Comenzamos con una ventana de observación de corto plazo, analizando el comportamiento del último año. Configuramos un algoritmo Solver con un objetivo claro: maximizar el ratio de share utilizando una tasa libre de riesgo al año del 0,87%, que fue la registrada en diciembre de 2016. El modelo decidió excluir por completo la renta variable y refugiarse 100% en renta fija. Específicamente, la asignación óptima dictó 74,87% en bonos del Tesoro de Estados Unidos y un 25,13% en bonos de crédito asiático. Con esa estructura proyectamos un retorno esperado del 13,84%, asumiendo una volatilidad de apenas un 1,52%, lo que catapulta nuestro ratio de Sharpe a 8,5 a 8,50. ¿Por qué el algoritmo castigó las acciones dejándolas en cero? Esto pasa debido a que la renta variable en 2016 presentó picos de volatilidad que no compensaban el rendimiento ofrecido. Al optimizar los pesos a través de las covarianzas, el modelo anuló el riesgo no sistemático. Demostramos matemáticamente que combinar estos dos instrumentos de renta fija nos entrega una rentabilidad ajustada al riesgo inmensamente superior al de comprar cualquier FTS individual. Sin embargo, en la estructura de carteras sabemos que la liquidez inmediata no es el único objetivo. En este caso específico, esta familia enfrentará pagos de matrículas universitarias de aproximadamente $30.000 anuales por hija en el corto plazo. Necesitamos entonces un crecimiento alto de capital. Por ello, recalibramos nuestro modelo extendiendo la ventana de datos a 3 años, de 2013 a 2016.
Ahora el modelo horizonte a largo plazo, la nueva frontera eficiente nos arroja una reestructuración total. Un 50% dedicado en renta variable estadounidense a partir del Dow Jones y un 50% en bonos del Tesoro KF5SG. Este split simétrico evidencia el mayor beneficio de la inversión a largo plazo. Un horizonte temporal amplio dota el portafolio de la capacidad de absorber la volatilidad natural de los activos de riesgo. Eso nos permite capturar la prima de riesgo histórica de las acciones estadounidenses, logrando un crecimiento sostenido sin destruir la eficiencia general de la cartera. Con esta estructura cuantitativa validada, cedo la palabra a nuestro director de estrategia, táctica y riesgos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Con respecto a lo que nos comenta Diego, me gustaría intervenir como directora de riesgos. Mi deber es advertir que estos modelos que acaba de presentar mi colega, aunque matemáticamente perfectos sobre datos históricos, nos enfrentamos a un paradigma en el 2017. Si observamos el pronóstico que nos pasa JP Morgan, que acá se los voy a proyectar, vemos que las reglas del juego están cambiando. Nuestra asignación que nos comentan en el primer análisis anual depende fuertemente tanto de Duration Premium como de Investment Grade Premium. Sin embargo, como vemos, estas se van a desplomar a un 0.25% y un 1% respectivamente para el próximo año. Sin embargo, le puedo responder a la Junta y es que sí, necesitamos una asignación táctica para no erosionar la rentabilidad del cliente, por lo que debemos rotar el capital desde los bonos tradicionales hacia la renta variable, donde el equity risk premium se mantiene firme en un 4% y es el high yield que ofrece una prima superior sobre el 2.5%. No podemos ser esclavos de lo que pasó en el 2016 si las proyecciones futuras nos indican que esta renta fija gubernamental pagará mucho menos. Así que para finalizar, quiero que esta junta sea consciente de las vulnerabilidades del modelo del Markowitz que hemos aplicado. Primero que todo, la sensibilidad de la matriz tiene muy pequeños cambios de los retornos mensuales que introdujimos, nos alteran drásticamente los pesos. Luego, el modelo es extremadamente sensible a la calidad de la data. Adicionalmente, tenemos las correlaciones en crisis. Nuestra tesis de diversificación se basa en covarianzas bajas, pero en momentos de incertidumbre global, como los cambios de política de Estados Unidos o las elecciones en Europa, que son mencionadas en nuestro caso, las correlaciones tienden a subir al 1. La diversificación desaparece cuando más se necesita, que realmente este modelo asume una distribución normal, ignorando que en estas finanzas reales existen colas pesadas, eventos extremos que el modelo simplemente no puede predecir. Así que nuestra recomendación final en el área, en este equipo, es que este modelo se use como base estratégica, pero para aplicar una gestión táctica activa para capturar estas primas de riesgos que JP Morgan proyecta para este 2017. Igualmente cedo la palabra al director de Inversiones Alternativas, así que muchas gracias. Gracias. Como director de Inversiones Alternativas, mi trabajo es responder una pregunta muy concreta que dejaron planteada mis colegas. ¿Podemos hacer más por este cliente con lo que el mercado ofrece fuera del universo de los 10 ETFs tradicionales? Y la respuesta con los datos es sí, pero con condiciones muy precisas. Nuestro CEO nos mostró que incluso el mejor escenario conservador al 2.6% deja al cliente en un 429.150 dólares de Singapur por debajo de su capital inicial. Y mi colega cuantitativo nos entregó el portafolio de largo plazo óptimo, 50% Dow Jones y 50% bonos del Tesoro. Es sobre esa base que evaluamos si el oro y los rates agregan valor real. Adicionalmente, el director de riesgos nos alertó que la duration premium cae de 0.75% a 0.25% en el 2017. Los bonos tradicionales van a rendir menos. Eso abre espacio para activos alternativos que compensan esa caída. Ahora analizamos el BNQ, los rates americanos y el GLD oro desde el 2004 hasta el 2016. El BNQ entregó un retorno medio anual del 10.18% con una volatilidad del 21%. El GLD entregó un 9.33% anual, pero con menor volatilidad del 17%, siendo el que mejor compensa el riesgo de los dos. La correlación entre ellos es apenas del 0.21, prácticamente independientes entre sí, lo que potencia el beneficio de diversificación al incorporarlos al portafolio. Pero el año 2008 refleja el perfil real de cada activo. El BNQ cayó en un menos 37%, es un rate americano, y 2008 fue precisamente la crisis de ese mercado. El GLD subió más 4.9 puntos porcentuales y actuó como un refugio. Este contraste es decisivo para nuestra recomendación. El oro es de los dos el que mejor compensa el riesgo que asume.
Por cada punto de volatilidad que acepta el cliente, el oro históricamente ha devuelto más retorno. Además, se mueve de forma casi independiente al resto del portafolio, lo que refuerza la diversificación. Y en el contexto del 2017, en los tiempos de Trump, Brexit, elecciones de Europa, exactamente lo que abrió nuestro CEO, el oro históricamente sube cuando hay incertidumbre política. Es el seguro del portafolio. Su única desventaja relevante para este cliente es que no genera dividendos ni genera cupones, así que no resuelve el problema de liquidez para las matrículas. Por otro lado, los REITs sí pagan dividendos periódicos que contribuyen directamente a cubrir esos costos anuales por hija. Y su retorno promedio de 10.18% es el más alto de los dos, pero su riesgo en crisis es real, un menos 37% en el 2008, y ambos están en dólares americanos, lo que introduce riesgo cambiarlo pues de dólares a dólares de Singapur para nuestro cliente pues que está en Singapur. Tomando todo lo que la Junta analizó hoy, mi recomendación es destinar entre el 10% y el 15% del portafolio total al oro a través del GLD. No porque esperemos que sea el activo de mayor retorno, sino porque actúa como un seguro. Cuando hay incertidumbre política, el oro históricamente protege el capital y ese espacio existe porque, como nos señaló el director de riesgos, los bonos tradicionales van a rendir menos en el 2017 y entre el 5 y el 10% a los rates a través del BNQ, pero únicamente si el cliente está dispuesto a asumir que está invirtiendo en dólares americanos, lo que genera un riesgo adicional de tipo de cambio frente al dólar de Singapur. A cambio, los dividendos que paga este fondo ayudan directamente a cubrir los pagos anuales de las universidades. El total de estas dos alternativas no debe superar el 25% del portafolio. La base sigue siendo el portafolio óptimo que presentó mi colega cuantitativo. Las alternativas complementan, pero no reemplazan. Ahora mismo cedo la palabra al CEO para el veredicto final. Gracias a todo el equipo directivo. Tras escuchar sus análisis, la ruta para nuestro cliente es clara. Hemos pasado una línea base insuficiente del 2% a una estructura científica. Primero, validamos la estrategia a largo plazo de nuestro director cuantitativo. No podemos ser 100% conservadores si queremos que el capital sobreviva. Segundo, aceptamos la vigilancia táctica de nuestra directora de riesgo. 2017 no es 2016. El desplome de las primas de los bonos nos obliga a movernos. Y finalmente, integramos los activos alternativos para brindar la cartera contra la incertidumbre política que se mencionó al inicio. Esta junta dictamina la siguiente asignación óptima de activos para el cliente. Primero, un núcleo estratégico con el 75% de los activos. Seguiremos la recomendación de largo plazo con un 40% en renta variable de Estados Unidos, Dow Jones, JC6SG, para capturar el crecimiento, y un 35% en bonos del Tesoro, KF5SG. Sin embargo, aplicaremos el ajuste táctico sugerido, rotando una fracción hacia High Yield, ONP-SG, para compensar la caída de las rentas gubernamentales. La segunda parte, un blindaje alternativo con el 25% de los activos. Aprovechando la baja correlación, asignaremos un 15% a oro, GLD, como seguro contra el cisne negro de Brexit y Trump, y un 10% a rate, VNQ. ¿Qué logramos con esto? Resolvemos el dilema de las matrículas. Los dividendos de los rates y el crecimiento de Dow Jones genera la liquidez de $30,000 de Singapur anuales, mientras que el oro protege los $500,000 de Singapur de base ante colapsos sistémicos. Equipo. La teoría de Markowitz nos dio un mapa, pero nuestra visión táctica nos da la brújula. Hemos diseñado un portafolio que no solo es matemáticamente óptimo, sino humanamente posible, para un padre que prioriza la educación de sus hijas en un mundo volátil. El riesgo cambiario entre dólares americanos y dólares de Singapur será monitoreado, pero la diversificación lograda es nuestra mejor defensa. No hay más puntos que tratar. Damos por concluida esta sesión de junta directiva. Muchas gracias a todos.